Jesús. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean para todos ustedes en esta mañana. Nos acercamos confiadamente a la mesa de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Jehová, para poder intimar, para poder tener comunión con nuestro Padre y poder expresarle todas las acciones de gracias que reposan en nuestro corazón, porque cada vez contemplamos más sus maravillas, cada vez contemplamos más su precioso amor, su eterno amor, su perfecto amor, su grande amor, con el cual nuestro Padre nos ha amado desde el mismo momento en que decidió junto con Cristo crearnos, traernos a la existencia como seres humanos, como hombres y como mujeres, como varones y como hembras. Damos gracias porque allí en el Edén está nuestro comienzo, allí en el Edén está la fuente de nuestra historia, que si en el tiempo de la historia se quisiera perder nuestros orígenes, allí en Génesis está la fuente de nuestro origen. Jehová Dios es nuestro creador, Él es nuestro formador junto con Cristo, el Verbo de Dios. Y dice la Escritura, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y esa es la verdad que gobierna el género humano, esa es la verdad que gobierna tanto hombres como mujeres. El Padre Jehová es nuestra fuente de creación. Nosotros venimos por la inspiración, el beneplácito de nuestro Creador y nuestro Hacedor. El Padre y el Hijo siempre han estado como fuentes de la humanidad. Y por eso hoy que somos sus hijos, que somos redimidos, hoy que estamos salvos dentro del reino de Cristo, le damos gracias a nuestro Padre por su creación, por su redención, por su salvación, por siempre con su amor protegernos, cuidarnos, defendernos, por darnos misericordia, por darnos beneplácito a nosotros de sus riquezas, de sus propósitos, compartirlos con nosotros la vida humana. Le damos gracias por compartir con nosotros su gloria, el cual es su Hijo, y nosotros hoy disfrutamos a Cristo Jesús, disfrutamos sus virtudes, sus inescrutables riquezas, gracias a nuestro Padre Jehová que nos ha dado ese bien, ese don, esa gloria. Y pedimos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que en esta mesa pueda guiarnos, iluminarnos, para que por medio de su sabiduría y revelación, el cual todo lo conoce, nos pueda dar a conocer al Padre, nos pueda dar a conocer al Hijo, nos pueda revelar más del conocimiento de Jehová, del conocimiento de Cristo Jesús, para la edificación de nuestras almas, para que nuestro corazón siga creciendo en fe, en amor y en deseo por el Señor Jesús y por nuestro Padre eterno. Y vamos a comer, amados, en el capítulo 41 del libro del profeta Jeremías, y en el nombre del Señor vamos a leer con fe las Escrituras. Dice el capítulo 41: aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo,
mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rota las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa les salió al encuentro, llorando Ismael el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo: venía Gedalías hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael hijo de Netanías los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó, y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey de Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael hijo de Netanías la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Johanán hijo de Carea y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él todo el mal que había hecho Ismael hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con él vio a Johanán hijo de Carea y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán hijo de Carea. Pero Ismael hijo de Netanías escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán hijo de Carea y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa, después que mató a Gedalías hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jeruquimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte Ismael de Netanías a Gedalías hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien amados, este es el capítulo 41 del profeta Jeremías, donde vamos a encontrar en la historia del pueblo de Israel, principalmente a los cautivos de Jerusalén, los que quedaron administrados, señoreados por Gedalías, a quien por gracia Jehová Dios permitió que Nabuzaradán y Nabucodonosor lo delegaran como el gobernante de todas esas ciudades, a Gedalías. Y nos muestra la escritura un mal que le aconteció a Gedalías, a este gobernador, a este administrador, al señor que habían dejado gobernando el nuevo rey, el nuevo reino de Babilonia, los caldeos. Entonces, ¿qué aconteció? Desde el capítulo 40 dice que Johanán y los príncipes de guerra que vinieron y se sometieron al gobierno de Gedalías,
Dice que cuando Nabuzaradán delegó que Gedalías se convirtiera en el administrador, en el gobernador bajo la soberanía de Nabucodonosor, dice que Johanán y unos príncipes de jefes de ejército vinieron y se sometieron al gobierno de Gedalías para ayudarle, porque eran príncipes de ejército, para ayudar a gobernar a los que quedaron sufriendo, que eran mujeres, niños, eunucos, pobres. Aunque les entregaron unas viñas para administrar, pues se quedaron separados de sus familias, porque sus familias fueron deportadas, estaban pasando el momento de cautiverio. Era también una especie de consolador. Gedalías estaba gobernando, pero también estaba consolando a estos que se quedaron tristes ante la deportación, ante el cautiverio de sus familiares, ante el despojo de sus tierras, de sus heredades, porque ahora lo que tenían pues le pertenecía a Nabucodonosor. Entonces eso es lo que está ocurriendo debido al juicio de Dios. Recordemos que todo eso fue un resultado, una respuesta de que su novia, la novia de Jehová, estaba incircuncisa de sus oídos, no quiso ir a Jehová su esposo. La viña no quiso escuchar a su viñador, no vio los frutos, dio uvas silvestres. Su rebaño no quería oír a su pastor, la vasija no quiso escuchar al alfarero. Entonces el resultado fue la deportación, el sitiamiento, fueron exiliados. Pero un grupo fue conservado allí en la tierra de Judá, Jerusalén. El Señor Jehová permitió que se quedara un grupo. Nabucodonosor dejó, ¿y a quienes dejó? A los más pobres, a los más necesitados. Dejó un grupo pequeño, un remanente, también con eunucos. Pero para poder tener gracia con ellos, no les dejó un gobernante babilónico, les dejó un gobernante de su propio pueblo, a Gedalías. Entonces eso es el contexto de lo que está pasando. Y Gedalías, cuando fue gobernado administrador por Nabuzaradán, empezó a tener personas que se vinieron con él a ayudarlo, como Johanán. Pero Johanán dice que en secreto, en el 40, ya le había advertido antes de lo que iba a acontecer. Dice que Johanán llamó a Gedalías en secreto en Mizpa y le dijo que estaban haciendo una conspiración para matarlos de parte de Baalis, que era el rey de los hijos de Amón. Recordemos que los amonitas siempre fueron enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Los amonitas se levantaron en muchas ocasiones contra la esposa de Dios, y acá se levantó Baalis, rey de los hijos de Amón, los amonitas, que vienen de allí, de la descendencia de las hijas de Lot, los amonitas y los moabitas. Entonces ellos siempre fueron tropiezo, fueron obstáculo de la porción de Israel, siempre quisieron dañar a Israel, esta porción llamada Amón. Y allí Baalis, dice que el rey Baalis había contratado a Ismael para que Ismael desviviera a Gedalías, el que habían puesto a gobernar, y a los judíos que habían quedado. Querían eliminar al remanente de Jehová Dios. Pero Johanán había escuchado eso porque era príncipe de ejército. Aunque le advirtió a Gedalías, Gedalías dice: mas Gedalías, hijo de Ahicam, no le creyó lo que le dijo Johanán, que habían contratado a Ismael, los de Baal y los de Amón, para matarlo, pero dice que no le creyó. Y después, en una reunión secreta, dice que Johanán habló con Gedalías y le dijo: Gedalías, déjame y yo iré y mataré a Ismael, hijo de Natanías, y ningún hombre lo sabrá. Johanán quiso proteger a Gedalías. Johanán quiso proteger el mal que le venía a los judíos. Johanán quiso proteger al Señor, al que estaba ministrando. Digo, yo mataré a Ismael en secreto. Pero dice que Gedalías le dijo: no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. Es que Gedalías no creía que Ismael tuviera intentos y deseos ocultos de matar al Señor que había puesto a la administradora Gedalías. Dice: es falso lo que tú dices de él. Entonces Gedalías tenía otra percepción de Ismael, porque
tenía una doble faz. Se presentaba de una manera, pero interiormente tenía planes malignos, planes de hacerle daño a Gedalías. Entonces por eso no creyó, porque no se presentó como ese enviado que iba a hacer ese daño. Se presentó con engaño, se presentó con cara de servicio, con cara de ayudar, pero detrás tenía esta perversión, esta maquinación, Ismael. Solo que Johanán, hijo de Carea, sí sabía las maquinaciones de Ismael. Sabía que había sido contratado por Baalis para hacerle daño al remanente de Dios. Y en el 41 ya está el desenlace de lo que ya Johanán había advertido. Se comprobó que sí, Ismael era un enviado de Baalis, era un hijo de los amonitas, era alguien que tenía maquinaciones perversas de hacerle daño a la cabeza de los que estaban administrando a los judíos, que era Gedalías, y hacerle daño a los judíos que él administraba. Y también dice que le hizo daño a unas personas que venían a adorar a Jehová Dios en Mizpa, y dice que cuando lo vio le dijo: vengo en nombre de Gedalías, y los llevó a un lugar donde los desvivió a todos y los mandó a una cisterna, y solo dejó a 10 que prácticamente cambiaron su vida por sus tesoros. Entonces aparece un personaje perverso, aparece un personaje maligno en el capítulo 41, aparece Ismael, hijo de Natanías, a hacerle daño, pero no pertenece a Babilonia. Recuerde que Babilonia, aunque Dios le permitió venir y hacer ese exilio, Dios tenía más gracia con el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue más misericordioso con el pueblo de Dios, pero a los amonitas no, porque los amonitas eran enemigos íntimos desde hace tiempo de Israel. Los amonitas, durante toda la historia de Israel, vemos que muchas veces se levantaron contra los hijos de Israel, a hacerle la guerra, a tratar de eliminar la descendencia de Israel, la descendencia judía. Entonces aquí aparece esta historia. Luego el mismo Johanán dice que fue y rescató, aunque intentó atrapar a Ismael. Dice que el capítulo que en esa ocasión Ismael logró huir, pero Johanán recuperó a los cautivos, recuperó a los que se había llevado Ismael, el hijo de Natanías, junto con más príncipes. Nos muestra cómo los salvó de todo el mal que había hecho Ismael a esa porción de Dios. Entonces vamos a ver en el capítulo primero que el pueblo de Dios, la esposa de Dios, la viña de Dios, el rebaño de Dios, siempre ha tenido enemigos, pero que este sí es un enemigo real de Israel. Nabucodonosor no era un enemigo de Israel, Babilonia no era un enemigo de Israel, sino que fue enviado por Dios para hacerle la poda, para hacerle la limpieza a Israel. Pero Amón, los amonitas, desde el inicio se levantaron contra el pueblo de Dios, contra la esposa de Dios. Entonces era un enemigo íntimo, un enemigo de Israel. Y aquí aparece como Baalis, el rey de los amonitas, y este fue el que contrató a Ismael para quitar el señorío de Gedalías, para que este pueblo no fuera gobernado por Gedalías, y llevarlos cautivos, llevarlos a otro lugar fuera de su herencia, en la tierra donde todavía estaban, porque ellos sí permanecían en la tierra todavía que Dios les había dado, que estaban bajo el gobierno de Nabuzaradán de Babilonia, pero permanecían en la tierra. Ese es el contexto histórico de lo que está pasando aquí. Vemos las maquinaciones de Ismael, vemos que sabe actuar, que incluso se presentó llorando ante un grupo. Dice que simuló. Allí Ismael se presentó llorando y luego le hizo daño a unos hombres. Sabía actuar, sabía engañar, tenía maquinaciones. Muy parecido a lo que nos dice Pablo, dice: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces este grupo, Gedalías, no
no tuvo precaución de las maquinaciones de Ismael. Gedalías no escuchó lo que ya Johanán le había advertido, le había dicho: Ismael quiere matarte, Ismael no es de confiar, Ismael tiene maquinaciones ocultas. Aunque Gedalías lo había escuchado, le decía: no, es falso, Johanán, es falso lo que tú dices de Ismael, Ismael no quiere hacernos daño. Pero ya Dios, Jehová, había mandado el mensaje a Gedalías para que tuviera la precaución por medio de Johanán. Pero Gedalías confió en Ismael, porque sabía actuar, sabía engañar, sabía hasta llorar falsamente. Y por eso a veces nosotros encontramos personas que actúan hasta llorando, y la pone y dice: no, pero como está llorando es verdadero, y luego sabe que se da cuenta que eran lágrimas falsas, lo mismo que Ismael. Entonces Ismael tenía muchas maquinaciones, sabía actuación, sabía engañar, sabía entrar y simular para luego hacer daño. Entonces, ¿a quién encontramos en este capítulo como protagonista? A un enemigo de Dios, a un enemigo de la esposa de Dios, a un enemigo del pastor y del rebaño, a un enemigo del alfarero y de la vasija, a un enemigo del esposo y de la esposa, porque al ser enemigo de Israel, inmediatamente se convierte en enemigo de Jehová. Al ser enemigo del rebaño, se convierte en enemigo del pastor. Este es un enemigo de Jehová y de Israel. ¿Cuál enemigo? Baalis y Ismael. Entonces allí tenemos un autor intelectual y un autor material. ¿Quién fue el autor intelectual? Baalis. Pero ¿quién fue el autor material? Ismael. Entonces ellos también tienen un par, el par Baalis junto con Ismael, el que iba a ejecutar la obra de hacerle daño a Gedalías, de quitarlo del gobierno para llevar cautivo a los judíos. Entonces el protagonista en el capítulo 41 es un personaje maligno, un personaje siniestro, un personaje con malas intenciones. ¿Cómo se llama? Ismael. Y también esta figura nos lleva a Génesis cuando Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael, y también ocurrió lo mismo. Ese hijo llamado Ismael que Abraham tuvo con la sierva, dice que continuamente fue tropiezo para Isaac. Quería burlarse de Isaac, quitarle la herencia a Isaac y hacer daño a Isaac. Por eso dijo Sara: Abraham, saca a ese hijo de la casa, envíalo fue lejos de Isaac para que no le haga daño. Entonces aparece nuevamente otra vez una figura negativa con el nombre de Ismael, alguien que le quiere hacer daño al pueblo de Dios. Ismael, que quiere reducir a los judíos, que quiere eliminar al pueblo de Dios, hacerlo cautivo y desaparecerlo. Entonces ese es el capítulo 41 históricamente. Entonces ya le había ocurrido un mal a estos que se habían quedado. ¿Cuál mal? Pues el mal que les vino con el exilio, con la deportación, familiares que se les llevaron presos, algunos familiares murieron, les quitaron las propiedades que tenían como legítimas. Ahora sí tenían algunas, pero eran prestadas para trabajarlas a favor de Nabucodonosor y Nabucodonosor, y ahora le acontece este mal, que también vienen Ismael con un grupo de amonitas y unos hombres, y se los llevan además cautivos a otro lugar, y les quitan lo que les había entregado Gedalías y quitan la vida a Gedalías. Él le estaba pasando doble desgracia a los que se quedaron. Le estaba pasando, dice que tenían temor. Dice que cuando Johanán los quiso regresar, dice que no querían regresar allí, querían irse para Egipto, otro lugar, porque tenían temor de que los amonitas volvieran a mandar Baalis, otro hombre que les hiciera daño. Es capítulo 41. ¿Cuál es el centro? Que el centro es un enemigo del pueblo de Dios. Este sí es un enemigo, más que Nabucodonosor. Nabucodonosor, recuerden que fue enviado por Dios. Este fue enviado por Baalis. Entonces, ¿cuál es el enemigo? Amón. Pero ¿cuál es el enemigo principal aquí en esta historia? Ismael. Ismael, el que le hace daño a los judíos. Dice: asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías. Dice que llenó una cisterna de muertos. Entonces era un hombre perverso, un hombre maligno. Y se llevó cautivos
a otros. Luego salió al encuentro llorando, dice Ismael, hijo de Netanías. Aconteció que cuando encontró, salió llorando para hacerle un mal también a los que iban a adorar, que iban allí rapados, que llevaban tesoros para la casa de Dios, para robarlos y matarlos. Es que encontramos en el capítulo 41. Ahora vamos a pasarlo para el entendimiento de nuestro pacto y ver al Señor Jesús aquí en este capítulo. Entonces vamos a ver e entender primero una fotografía que es esta. ¿Qué debemos nosotros atender en esta mañana? Y actuar mejor que Gedalías, porque Gedalías, aunque se le advirtió, dice que no creyó. Aunque Dios le mandó advertencia a Gedalías para que actuara, Gedalías no quiso escuchar la voz de Dios por medio de Johanán. Dice que no creyó y decía: no, es falso, no creo que Ismael pueda hacer eso. Ismael no es así, Ismael no tiene esas intenciones, pero ya Jehová Dios las había revelado. Entonces Pablo nos dice lo mismo. Pablo dice: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces aquí Gedalías ignoró las maquinaciones de Baalis, ignoró las maquinaciones de Ismael, su mensajero. Y esto está escrito para que no nos pase a nosotros. Entonces, ¿quién es Baalis? Baalis representa a Satanás. El rey de Amón, Baalis, representa a Satanás. Pero su mensajero, el que ejecuta su obra, es la carne. La carne es Ismael. Por eso es que Ismael es hermano de la carne de Isaac. Son hermanos carnales, son hermanos de sangre. Representa la carne. Entonces Pablo nos dice a nosotros, por eso dice: vela ahora, porque la carne también quiere quitarle los frutos al espíritu. Hay una guerra entre el espíritu y la carne. Entonces Pablo nos lo presenta con el nombre de nuestro pacto, no con el nombre antiguo. En Israel el nombre antiguo para la carne era Ismael. ¿De quién se tenía que cuidar Israel? De Ismael. ¿De quién se tenía que cuidar Isaac? De Ismael. De los amonitas, de los moabitas, de Edom. Todos ellos eran enemigos que para ellos era la carne, porque eran prácticamente familia. Porque recuerden que Edom se levantó contra Israel, pero Edom es Esaú, es el hermano de Jacob, de Israel. Todo era una fotografía de lo que nos pasaría a nosotros. Ya Pablo lo llama la carne. El apóstol Pablo, los apóstoles dicen: ya no se llama Ismael, ya no se llama Baalis, ya no se llama Moab, no se llama Edom, se llama la carne. ¿Enviado por quién? Por Satanás. Eso es. Entonces encontramos a Baalis, es Satanás, y su mensajero que viene a matar, a quitarte del gobierno de Gedalías, que es el Espíritu Santo, se llama la carne. Entonces por eso aquí había que tener mucho cuidado con Ismael. Y acá en el nuevo pacto nosotros tenemos que tener toda la atención con la carne, es decir, saber que la carne no es de fiar, que la carne siempre va a buscar la ocasión para primero engañar y luego robar y matar, porque es enviado por su cabeza Satanás. La carne es un mensajero de Satanás. ¿Qué busca? Engañar. Por eso, ¿qué hizo Ismael? Primero engañó, simuló que no es tan malo, que la carne no es tan mala, que no es falso que la carne quiera destruir y que tenga frutos negativos. Entonces, por eso Pablo dice: ustedes no sean engañados en las maquinaciones, no ignoréis las maquinaciones de Satanás y de su Ismael. ¿Y cuál es el Ismael para los creyentes del nuevo pacto? Se llama la carne. Así fue bautizada por los apóstoles, la carne. A la verdad, el espíritu y la carne contienden en la carne. ¿Y quién envía la carne? Satanás. ¿Y quién envía el espíritu? El rey Jehová, el Padre Celestial. Entonces, Baal mandó a Ismael a hacerle daño a Gedalías, el que envió a Nabucodonosor. Entonces, ahora eso espiritualmente es lo que ocurre hoy en el nuevo pacto. El Señor Jesucristo y el Padre Jehová han dejado todo bajo el gobierno de Gedalías por ahora, mientras que regresa Nabucodonosor. ¿Quién iba a ministrar? Gedalías, al pueblo de Dios, a los que se quedaron aquí. Y lo mismo muestra que cuando vino el Señor Jesucristo ya resucitó o despertó a muchos, pero hay otros que nos quedamos todavía aquí en la tierra.
¿Y a quién nos dejó para ayudarnos, para guiarnos, protegernos, conducirnos? Dejó a Gedalías. ¿Quién es Gedalías? El Espíritu Santo. Y todos los que nos sometamos al gobierno de Gedalías, el Espíritu Santo, vamos a estar protegidos. Pero ¿qué quiere Ismael? ¿Qué quiere Baalis? Quitarle el señorío a Gedalías, que el Espíritu Santo no gobierne a la iglesia, que el Espíritu Santo no gobierna a los que nos quedamos de Cristo todavía aquí esperando su regreso. Eso es lo mismo que quiere Ismael. Quiere hacerle daño, romper el gobierno de Gedalías sobre. En esta fotografía, Ismael logró hacerle daño a Gedalías y llevar cautivos a los que él tenía bajo su gobierno. Les doy gracias que damos a nuestro Padre porque nuestro nuevo Gedalías no muere. Nuestro nuevo Gedalías es el Espíritu Santo, y aunque la carne tenga todas sus artimañas y todas sus disfraces y todas sus maquinaciones, la carne no puede contra el Espíritu. El Espíritu siempre vencerá a Ismael, siempre vencerá a la carne. Aquí en esta fotografía, como era una foto, pues sí, Gedalías terminó siendo afectado, pero por no aceptar la alerta de Dios, el consejo de Dios. Johanán le dijo: yo voy a quitar a Ismael para que no haga ese daño. Pero él no creía y dijo: es falso lo que tú dices de Ismael. Pero se comprobó que no era falso, era verdadero, que Johanán conocía las maquinaciones de Ismael. Entonces hoy damos gracias porque nuestro Gedalías sí no es vencido. Nuestro Gedalías, porque no es carne y sangre, nuestro Gedalías es espíritu, por lo tanto no lo puede vencer la carne, no lo puede vencer una obra humana. Y nosotros debemos seguir allí. Pero ¿qué debemos tener atención en este capítulo? Que la carne y Satanás siempre van a tener maquinaciones para separarnos del gobierno del Espíritu Santo, para intentar llevarnos cautivos a otra forma de cautiverio que tiene Ismael. Por eso dice que Ismael los llevó cautivos a los que estaban ya cautivos por Nabucodonosor. Es que quiere la carne, que quiere Satanás: volver a llevarnos cautivos a su reino, volver a llevarnos cautivos a una forma de vida antigua. Y eso es lo que Pablo dice: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Porque ¿qué quiere hacer la carne? Volverte a cautivar, volverte a llevar a las condiciones de vida pasadas, porque ese es un enemigo de nacimiento. Siempre la carne estará intentando robar, matar, destruir al remanente de Dios que hoy se llama la iglesia. Entonces, ya conociendo esta fotografía, nosotros debemos, por eso dice el apóstol Pablo: velad, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, no ignoréis las maquinaciones de la carne. A la verdad, el Espíritu tiene unos frutos, la carne tiene otros. Dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque es Ismael, y si vas con él, te va a cautivar, te va a hacer más prisionero. Entonces, eso lo encontramos ya el capítulo 41 en las cartas apostólicas, en el apóstol Pablo principalmente. Entonces, ¿qué más tenemos en esta fotografía? Primero, para la parte interna de la iglesia, tenemos un enemigo todos, y es el mismo enemigo. ¿Cómo se llama el enemigo aquí? Ismael era el enemigo de todos, pero hoy, ¿cómo se llama el enemigo de todos los creyentes, de toda la iglesia? Se llama igual para todos, se llama la carne. Y por eso los apóstoles lo identificaron, le dijeron: mire, se llama la carne. Y allí Gálatas 5 nos habla bastante de este enemigo, cómo actúa. Y los apóstoles nos dejaron reseñas para poder identificar cómo no dejarnos llevar cautivos por la carne, sino estar siempre en las manos de Gedalías, que es el Espíritu Santo, bajo el gobierno del Espíritu Santo, mientras que regresa el Rey Jesús. Entonces, eso es una guerra interna, pero el pueblo de Dios la vivía externamente con Ismael, la vivía externamente con los edomitas, con los amalecitas. Ellos lo vivían una guerra externa, y nosotros, la iglesia, vivimos una guerra interna, porque Ismael está por dentro, la carne está por dentro, y desde adentro es que hace todos estos ataques para volverte a llevar cautivo. ¿Qué es lo primero que hizo Ismael? Engañar, porque viene enviado por Satanás, y Satanás es la maestra del engaño, viene a engañar. Entonces la persona empieza a ser engañada,
y luego ese engaño lo va separando para luego llevarlo a la cisterna de la muerte. Por eso dice que, y quiso Ismael, primero engañó, luego que engañó fue llevándolos a un lugar, hasta que ese lugar era una cisterna para sepultarlo en esa cisterna. Y esa misma es la obra de la carne. La obra de la carne primero engaña, haciendo pensar que esa obra está bien, que todo eso está bien, y lo va conduciendo hasta llevarlo a una cisterna. Entonces allí necesitamos orar a nuestro Padre, decirle: Señor, guárdanos de las maquinaciones de Satanás, guárdanos de las maquinaciones y las obras de vuestra carne, de este enemigo interno que continuamente está planeando mal contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, contra la iglesia. Entonces no podemos ignorarlo, porque ¿qué le pasó a Gedalías? Lo ignoró, y por eso el apóstol Pablo le dice: no ignoréis, porque sí hay una enemiga intelectual, sí hay enemigos materiales que te quieren hacer daño. Porque hoy, cuando estamos en el nuevo pacto, pensamos que sí estamos bajo el gobierno de Cristo, pero sí hay alguien que te puede hacer daño, pero no es externo. Por eso Pablo te dice: no es carne ni sangre, es espiritual, y es vuestra propia carne. ¿Quién es? Es la obra de Satanás aliada con el viejo nacido, con la vieja criatura nacida. ¿Cuál es el Ismael hoy en tu vida? El que nació de la carne y la sangre, ese que la cédula registra allí con nombre y apellido y un RH. Ese es el Ismael. De ese mismo es que nos tenemos que cuidar. Por eso no es de tu vecino, no es de otro, es de ti mismo. Por eso el apóstol Pablo ya le ayuda más a Timoteo. Le dice: Timoteo, cuídate de Ismael. Y Timoteo: ¿y quién es Ismael? Tú mismo. El que nació primero es el mayor enemigo del que nació después del agua y del Espíritu. ¿Quién es Ismael en el nuevo pacto? El que nació hace tantos años, que tu cédula dice: ese que nació hace 20 años, 15 años, 40 años, ese es tu Ismael. Uno que nació de la carne y de la sangre. Es muy íntimo, es muy cercano, y por eso la persona no desconfía de sí misma. La persona no tiene cuidado de esa criatura. Dice: no, pero si es familiar, si soy yo mismo que me va a hacer daño. Esa criatura tiene planes siempre enviados por Satanás de quitarte el gobierno del Espíritu Santo y de llevarte a una cisterna para robarte. Por eso dice que aunque unos hombres iban a adorar, les robó lo que tenían que presentar para orar a Dios, se lo robó él. Es la obra de la carne. Se roba lo que tenemos que darle para Dios. ¿Quién es Ismael acá? Acá era un personaje físico, real, de carne y sangre, de hueso, pero hoy espiritualmente no es de carne y sangre. No son personas tus enemigos. ¿Quién es? La criatura misma, que por eso Pablo le dice: tú mismo eres el Ismael. ¿Cuál? El que nació de la carne y de la sangre de sus padres. Por eso ahora, ¿cuál es el remanente de Dios? El que nació del agua y del Espíritu. ¿Y quién lucha contra el que nació del agua y del Espíritu? El que nació de la carne y la sangre, es decir, nuestro antiguo yo, nuestra antigua vida nacida, la primer vida nacida, el primer nombre que incluso tenemos todos. Ese es el Ismael. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos ayuda mucho luego a interpretar el capítulo 41, cuando lo vemos hablándole y enseñándole a la iglesia el nuevo pacto, porque le digo: Timoteo, no es contra carne, no es contra sangre, no es contra... Sí hay principados, pero principalmente es tú mismo. Es el que está más cerca que te puede hacer daño, el que te puede llevar a una cisterna cautivo, el que te puede sacar de donde Cristo te dejó señoreando, siendo gobernado por Gedalías del Espíritu Santo. Se llama tú mismo, la antigua criatura, también bautizada por el Señor Jesús como el yo. Cuando el Señor Jesús dijo: niégate a ti mismo, el yo mismo, ese hay que llevarlo a la cruz. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: no cometan el error de Gedalías. ¿Cuál es el error de Gedalías? Ignoró las maquinaciones de Satanás, ignoró las maquinaciones de Ismael. Él creyó que no pasaba nada con la vida vieja nacida, y por eso Cristo nos dice: la vida vieja nacida hay que ponerla en la cruz, hay que negarla, no hay que dejarla que se exprese, porque si dejas que se exprese, te va a robar tu adoración de la nueva criatura, y pronto, si no para, lo va a llevar a la cisterna donde se llena de muertos.
Entonces, ¿qué tenía que hacer Gedalías? Atender esa advertencia que le había hecho Johanán. Y por eso ya nuestros apóstoles nos dejaron a nosotros los creyentes unas advertencias, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es nuestro Johanán. Nos dejó una advertencia diciéndonos: iglesia, tengan cuidado con su carne, tengan cuidado con la vida que nació, porque esa vida los va a querer llevar a otros lugares. Esa vida va a querer no someterse a Gedalías, esa vida va a querer ir y tomar otras decisiones personales, pero todo eso lo va llevando a la cisterna. Y ahora nosotros tenemos que oír la voz del Espíritu y oír la voz del Señor Jesús, que dijo: niéguese a sí mismo, cada uno tome la cruz, ponga su vida vieja en la cruz, niéguese a sí mismo y exprese la vida nueva nacida. Y esa es la manera en que vamos a ser protegidos. Es todo el que se deja arrastrar por Ismael termina en una cisterna. Todo el que se deja arrastrar por el engaño de Ismael, que es la carne, termina siendo robado. Por eso Ismael robó los elementos de adoración de este grupo. Aunque ellos querían adorar, se dejaron engañar también por Ismael. ¿Por qué? Por Ismael, porque Ismael también llora, también actúa. Al verlo llorando, ellos se convencieron que tenía buenas intenciones. Gedalías, al ver a Ismael cómo actuaba, cómo se presentaba, no creía que fuera un enemigo. Y por eso los apóstoles, que son nuestros hermanos, dicen: mire, el mayor enemigo en el nuevo pacto es uno solo, es tu vida primera nacida. Ese que nació, que tiene argumentos, fortalezas, que tiene allí cultura, hábitos, todo eso que formó, es el mayor enemigo del nuevo nacido. Y de ese hay que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice: cuídate, Timoteo, de ese primero que nació, de ese primer nacido, porque es el obstáculo dentro del camino de la fe. Porque ¿qué va a querer? Cautivarte hasta llevarte a robar, matar y destruir. Entonces, capítulo 41, esa es la principal foto para edificación nuestra. Y por eso le debemos decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guárdanos de las obras de nuestro propio Ismael. Guárdanos para que las obras de mi vida vieja no florezcan, no gobiernen, para que esa vida antigua realmente quede crucificada en la cruz, sea negada. Y por eso debemos buscar al Espíritu Santo, para que Él nos libre de las maquinaciones de mi carne, para que el Padre no nos deje caer en la tentación de Ismael. Entonces, hoy nosotros podemos orarle al Espíritu Santo, decirle: Señor, reconocemos que sí tenemos un enemigo, ya sabemos cómo se llama, sabemos el apellido de nuestro enemigo, sabemos hasta el RH de nuestro enemigo, sabemos qué tipo de sangre es, lo conocemos todo, cuándo nació, dónde nació, qué le gusta, qué no le gusta, porque es la vida vieja que nosotros vivimos. Ese es el Ismael que quiere dañar. Entonces, hoy en el nuevo pacto nuestro enemigo es más interno, no es externo como ellos. ¿Pero por qué les ocurrió eso? Porque ignoraron las maquinaciones de Ismael. Y desde el inicio ha sido representado el mal con el nombre de Ismael. Desde Abraham, el fruto fue un Ismael que fue tropiezo, y que ha sido incluso en la historia tropiezo para el pueblo de Dios, de Ismael. Entonces, ahora hay otra foto. Vamos a ver la segunda fotografía. ¿Cuál es la segunda fotografía del capítulo 41? Ya la primera nos prepara, nos capacita para cuidarnos, para saber no dejarnos robar ni engañar de esa vieja criatura que va a intentar cada vez llevarte más lejos de donde Dios te dejó, llevarte más, separarte. Por eso un objetivo de la carne es separarte. Te va separando de la iglesia, te va separando de la palabra, te va separando de lo espiritual, te va separando de tus hermanos. Siempre sepan cómo actúa. Por eso Pablo dice: no ignoren cómo trabaja la carne, no ignoren su maquinación. Pablo dice: yo conozco cómo trabaja, y nos dejó muchas ayudas, diciendo: mire, para que ustedes sepan cómo trabaja, para que cuando suceda ustedes estén atentos y no caigan en su trampa. ¿Qué le dice? Ella siempre va a intentar engañarte. ¿Y cuál es la manera de engañar? Separar. ¿Qué hizo Ismael aquí? Lo separó de donde ellos estaban. Entonces, una de las estrategias sobre las maquinaciones de la carne, para que todos la sepamos, es muy sencilla: es cuando intenta separarte. Entonces va a empezar con unos días de separación, con una semana de separación, unos años de separación. Empieza a separarnos de lo espiritual,
Entonces la persona lentamente, cuando se da cuenta, está separado de todo lo espiritual. Y es porque la antigua criatura lo fue llevando cautivo, lo fue apartando, lo fue separando. Pero lo que le tiene preparado es una cisterna. Entonces por eso allí nosotros debemos estar atentos a nuestros oídos espirituales y poder ver por qué me estoy separando de Cristo, por qué me estoy separando de la iglesia, por qué me estoy separando de la fe, por qué me estoy separando de la oración, de la escritura, de la palabra, por qué me estoy separando de los verbos espirituales. Puede ser que mi carne me está separando continuamente y no he podido verlo. Entonces por eso es que el Señor Jesús dijo: permanezcan en mí, permanezcan donde Él los dejó, acepten a sus gedalías, porque el Señor Jesucristo siempre te va a dejar unos gedalías en tu vida. Hay unos gedalías que van a estar velando por ustedes, cuidando, ayudando, a orar, a enseñarles. Hay unos gedalías de parte de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer con Cristo y permanecer con los gedalías que Él nos coloca. Y todos estar atentos de este enemigo íntimo, que es interior, que se llama para ellos Ismael, para nosotros la carne. Y que Pablo lo denuncia como es tú mismo, el que nació de la primer vida de la carne y la sangre. Es el que va a intentar separarte, es el que te va a decir: no se levante a la mesa, y lo va separando. No se congregue, y lo va separando. No separe tus bienes de la economía de Dios. Y cuando ves que la persona nunca sus bienes están en la economía de Dios, y por eso su economía siempre termina en una cisterna, presa, cautiva, porque lo va separando todo de Dios. Separa sus bienes, separa su tiempo, separa su familia, separa su vida de Dios. Y eso es una estrategia siempre de la carne. Recuerde que en el huerto, eso hizo la serpiente. Otra vez allí en el huerto tenemos a Satanás como un mensajero, con la serpiente. Y la serpiente fue separando a la mujer del árbol de la vida, la fue separando de su marido, de sus gedalías, la fue separando hasta encontrarla sola. Y allí es donde lo lleva a la cisterna. Entonces por eso nosotros no debemos estar solos, debemos estar como hermanos, con alguien que tú haces trilla, con otro güey de ministerio, con alguien que tú caminas con ese hermano de fe. Y usted dice: mire, llevo 20 años caminando con este hermano en la fe, los dos orando, militando, ayudándonos en cada batalla. Siempre hay que tener una persona junto que usted trabaja con ese güey. Es un par de güeyes que usted dice: este es mi compañero ministerial, este es mi hermano con el que continuamente yo he batallado mis batallas de fe. Por eso tú encuentras que el Señor Jesús mandó de 2 en 2, Pedro y Juan, Santiago y Jacob, Pablo y Silas, siempre otro que camina contigo. Pero la carne te va a intentar que tú te mantengas solo, y eso es una estrategia de la carne, porque solo es más fácil apresarte, solo es más fácil destruirte. Pero por el contrario, si tú tienes a otro, el otro va a estar también pendiente de ti. ¿Qué pasa? Que te estás separando. ¿Qué pasa? Que no estás. ¿Qué pasa? Que no permaneces. Entonces, por eso nosotros necesitamos empezar a tener esta observación, esta advertencia. No ser como Gedalías. Gedalías lo ignoró, pero cuando se dio cuenta estaba en una cisterna. Cuando se dio cuenta había sido dividido. Y por eso no se le puede dar lugar a que el viejo hombre vuelva a expresarse, porque el viejo hombre y la vieja mujer terminan llevando a cautiverio el que ha nacido el Espíritu, pero no para bien. Termina en una cisterna oscura, una cisterna llena de cadáveres. Es eso para edificación de todos nosotros, estar en un pacto. Pero también esto tiene otra fotografía que es histórica, que nos muestra que quién vino y se llevó a unos judíos. Nabucodonosor. Nabucodonosor vino, colocó su reino y se llevó a una multitud y dejó un remanente. Entonces había unos que estaban aquí en Israel esperando, y otros que fueron deportados a Babilonia junto con el rey Nabucodonosor. Pero ¿a quién dejó Nabucodonosor? Dejó a Gedalías. Gedalías quedó señoreando la porción que quedó. Entonces, ¿qué también nos muestra este capítulo? Nos muestra la aparición del hombre inicuo, del hombre de maldad, del falso Mesías. También nos muestra que el Señor Jesús lo profetizó, que en un tiempo va a aparecer el falso Mesías, y que los hermanos judíos serán engañados por el falso Mesías, que los hermanos judíos les pasará a los Gedalías,
le harán la bienvenida al falso Cristo, al anticristo, al falso Mesías. Los hermanos judíos en un tiempo van a ser engañados por Ismael. Van a creer que es bueno, van a creer que es enviado de Dios, van a creer que es falso, que sea el falso, que sea el anticristo. Pero un día, así como Gedalías fue engañado por Ismael, está escrito en la profecía que un día nuestros amados de Israel, el pueblo judío, un día también será engañado por el falso profeta, por el falso Mesías, por el anticristo. Un día. Y ese anticristo les hará persecución. Una vez que lo dejen entrar y lo dejen hacer un pacto con él, les hará daño al pueblo de Dios por un tiempo, mientras que aparezca nuevamente Juana, que representa a Cristo. Vuelve Cristo y los protege. Pero nos muestra históricamente que un día el pueblo de Dios va a ser engañado. Un día va a aparecer un hijo de la iniquidad, el anticristo, otro mensajero de Satanás, para hacerle daño al remanente específico del pueblo judío. Y principalmente el daño va a ser para el pueblo judío, para la porción judía que se queda en la tierra. ¿O Señor Jesús? ¿Por qué un grupo va a salir con el Señor Jesús? Por eso aquí también nos muestra la parucia. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se llevó a una multitud, a los otros los dejó. Y lo mismo muestra que la iglesia tendrá una parucia y otros se quedarán, y dentro de los que se quedan se queda el pueblo judío. Pero el pueblo judío terminará siendo perseguido por un hombre llamado el hombre de la iniquidad, hablado por Pablo, también hablado por el Señor Jesús como el anticristo. Aparecerá y sí alcanzará a tocar a los santos. Por eso el Señor Jesús le decía que ese día no sea día de reposo, que ese día la mujer no esté embarazada, que ese día no los agarre a ustedes, porque será un día de gran tribulación. La primera vez que el anticristo y las naciones logran tocar a Israel. Pero allí aparece su Salvador. Acá apareció Johanán, pero a ese día aparecerá el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo los va a librar del falso Mesías, los va a librar de la persecución del anticristo. Entonces aquí están las dos fotos. La foto para Israel, que va a ser física. Ellos recibirán a este Ismael físico. Ellos un día van a recibir el anticristo físico, y primero lo van a ver con cara de cordero, lo van a ver como que es un buen Ismael, es un buen hombre de Dios, pero luego sacará su verdadera esencia y naturaleza maligna. Luego sacará el lobo que tienen por dentro, que es el anticristo, el falso. Pero nosotros ya lo vivimos todos los días. Nosotros todos los días vivimos con el anticristo, que es el viejo hombre, la vieja criatura. Y todos los días él se levanta la carne para intentar llevarnos cautivos, para separarnos. Nuestra carne es la que puede decir: no, separémonos de la oración. Eso, ¿por qué todos los días palabra? ¿Por qué todas las noches palabra? Eso, ¿por qué todos los días hay que orar? ¿Por qué todos los domingos hay que congregarse? ¿Por qué hay que compartir nuestras economías con Dios? ¿Por qué? En la carne, que le va a decir: ¿para qué hacer casa de Cristo? Eso no abra la casa de Cristo en tu casa, eso no lo haga. La carne. Pero cuando nosotros le damos lugar al Espíritu, la nueva criatura dice: sí, qué bendición hacer una casa de Cristo, qué bendición compartir mis bienes con la economía de Dios, qué bendición yo congregarme, qué bendición tener a mis hermanos para seguir en la fe. Entonces es cuando yo dejo que el nuevo viva. Cuando vive el viejo, siempre se va a dar cuenta, porque el viejo te separa. Cuando la persona se da cuenta y dice: ya tengo 3 meses que no volví a orar, a leer, a cantar, a adorar, a servir al Señor, se apartó. ¿Y a dónde va yendo cautivo? A una cisterna de confusión, de miedos otra vez. Por eso ellos volvieron a sentir mucho miedo. Y dice que ahora se querían ir a Egipto. Egipto representa al mundo. Ahora dijeron: no, nos vamos al mundo. Cuando el Señor los dejó en la tierra prometida, allí esperando el regreso de Nabucodonosor. Amados, aquí está la palabra que el Señor nos da para edificación, nos da sabiduría para poder entender también los tiempos. Nuestros amados pueblo de Israel, ellos un día tendrán esta experiencia y tendrán que acudir a Johanán, que es el regreso de Cristo. Y nosotros continuamente lo vivimos hoy en la parte interna. Todos los días se levanta el falso Cristo, la vieja criatura, queriendo presentarnos planes, otras estrategias para engañarnos y separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso ya con esta palabra nosotros ya estamos ahora advertidos, estamos preparados, entrenados. Le decimos: Espíritu Santo,
guárdanos, líbranos de esta vieja criatura, ayúdanos siempre a que la nueva criatura señoree, gobierne en tu gobierno, en el gobierno del Espíritu. Y para eso debo permanecer, seguir en el Espíritu, haciendo todas las actividades espirituales, los verbos espirituales, porque es la única manera de vencer y alimentar a la nueva criatura. Entonces, capítulo 41 termina mostrándonos que aparece un Johanán, un libertador de los que Ismael se llevó presos. Pues ese es el regreso de Cristo. El Señor Jesucristo regresa justo cuando el anticristo está cautivando al pueblo de Dios, al remanente. El Señor Jesucristo regresa para librarlos de las manos de Ismael, de ese falso Mesías. El Señor Jesucristo aparecerá en los cielos y todo lo verá para poder rescatar al pueblo de Dios. Que un día, no sé si nosotros estemos o no, tal vez nuestras generaciones, pero un día el pueblo de Dios se cumplirá la profecía. Ellos serán engañados como Gedalías por el falso Mesías. Pensarán que ese es el Mesías, pero ese no es el Mesías, es el falso Mesías. Y cuando se sienta en el templo y haga la abominación desoladora de la cual habló Daniel, se darán cuenta que ese era el anticristo, a los cuales lo dejaron entrar, así como Gedalías dejó entrar a Ismael. Ya era tarde, hizo mucho daño. Y lo mismo en nosotros, si dejamos entrar la vida vieja va a robar, va a destruir, va a dañar. Por eso debemos seguir viviendo la nueva criatura y sujetos al gobierno del Espíritu Santo, que es en esta foto Gedalías, para nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Bueno, amado, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da sabiduría, nos da entendimiento para no ignorar las maquinaciones de Baalis y de Ismael, que es de Satanás, y la carne que habita en cada uno de nosotros. Paz a todos, amados, que todos seamos protegidos, guardados por el poder del Espíritu Santo, para que siempre sea la nueva vida nacida la que gobierne, la que señoree, la que viva, la que se exprese para nuestro Padre Celestial. Paz a todos, y en el nombre del Señor, que sea un día lleno de sabiduría, de gracia, de multiplicación y abundancia en todas las cosas. Paz, amados, paz a todos.